Maitei mba'éichapa Guido Fleita Cherera ápe aimejéma YouTube ikatuag̃uáicha roipytyvõ Guarani ñe'ẽsa apópe. Aníke nderesarái eheja ne ñe'ẽveve ne remimo'ã ha avei emoneiséramo ikatukuaa remoneĩ che rembiapo. Upéicharamo ñañepyrũ. Ñe'ẽasa apó mokõi paha. Dulce de aguaí mba'ehe'ẽ aguaí guigua. Dulce de aguaí. El dulce de aguaí es un postre oriundo de la gastronomía guaraní, elaborado a base del fruto del aguaí, el cual es embebido por almíbar. A pesar que el fruto también se puede comer crudo cuando está bien maduro, existe esta variante preferida por muchos. Recetas dulce de aguaí. Entre los postres reinantes por su fácil y rápida preparación tenemos el dulce de aguaí. Además lleva muy pocos ingredientes. Sin embargo, sin ánimos de subestimarlo, es un platillo digno para dioses. Veamos los ingredientes y el paso a paso. Upéicha no ko'ág̃a jahecháta mba'éichapa oñembojere kováko jehaipyre Guaraníme ha péicha opyta. Mba'ehe'ẽ aguaigua. Mba'ehe'ẽ aguaigua ha'e tembi'u arigua oúva tembi'u Guarani apytégui. Mba'ehe'ẽ ojejapo aguai yvágui kovarã oñemoĩ eiratarýpe. Jepe ikatueténte aguai hi'aju porã rire oje'u. Heta oĩ ho'usevéva mba'ehe'ẽramo. Mba'éichapa mba'ehe'ẽ aguaigua ojejapo. Tembi'u arigua apytépe hetaiterei oĩ umi ndahasýiva rehegua ijapopy ha ava apytépe oĩhína avei mba'ehe'ẽ aguaigua. Upéicha avei sa'ieterei mba'e oñeikotevẽ. Jepe péicha ha'e mba'ehe'ẽ tendotájepe ikatúva ho'u. Jahechápy mba'éicha ojejapo. Cocina paraguaya por raciones 10 porciones. Calorías 237 kilocalorías. Preparación 10 minutos. Cocción 2 horas. Total 2 horas y 10 minutos. Ingredientes: 1 kilo de aguaí, 800 gramos de azúcar, medio litro de agua, 2 cucharadas de vainilla, 2 cucharadas de zumo de limón. Moguapa, Paraguay. Mboype guarapa pa kagua'i renyhẽrã kyrakue mokõicha mbohapypa pokõi takusuguetevo esako'i pa aravo'ípe ojy mokõi aravópe. Aravo eikotevéva mokõi aravo ha pa aravo'i. Jehe'arã peteĩ pohykue aguaí. Poapysavevguikue eĩrãtã. Posa tenyhẽngue ýgui. Mokõi ku'ipe renyhẽngue ka'akatĩgui. Mokõi ku'ipe renyhẽngue limón rykuere. Lo primero que se debe hacer es lavar muy bien los aguaís y seguidamente ponerlos a hervir hasta que estén casi blandos. Escurrirlos y pasarlos por agua fría. Luego retirar las semillas del fruto. Por otro lado, se debe realizar un almíbar. Para ello, colocar a calentar una cacerola con el agua y el azúcar. Dejar que el azúcar se disuelva para agregar la vainilla. Una vez se haya formado el almíbar, incorporar los aguaís y el jugo de limón. Dejar cocinar por 1 hora y media aproximadamente. Dejar enfriar y luego servir en tazas para postres. Aguaikuéra a ojejohéi katueteva'erã ha uperire oñembopupu ha imetemete hu'ũmeve.
ojehykue ha oñembohasa yro'ysã rupi. Ojeha'ỹi opaite aguaikuéra A. Ojesako'iva'erã eiratarýrã oñemoĩ tatápe japepo y ha eirãtã reheve. Hypa rire eirãtã ojepoi pype ka'akatĩ. Ojeguereko rire eiratarỹ ojepoi pype aguaikuéra ha limõ rykue. Upépe ojeheja opupu peteĩ aravo ha mbohapypa aravo'i pukukue rupi. Ojeheja ho'ysã oñemohenda kagua'ípe ha oĩmbaitéma tembi'u arigua. Tips para preparar. Es importante que en la primera cocción que lleva los aguaís no ablanden completamente, sino durante la cocción con el almíbar se malogran y no quedarán en su punto. Asimismo, el almíbar no debe quedar muy denso. Una vez se incorporen los aguaís al almíbar, se debe bajar el fuego a mínimo. Osẽ porãve hag̃ua. Imomba'eterei ani oñembojy porãiterei aguaikuéra. Ág̃a opupu vove eiratarỹ ndive ojy porãre. Ndojejapóiramo upéicha mba'ehe'ẽ nosẽporãmo'ãi. Avei eiratarỹ nahypy'ũietereíva'erã. Ojeity vove aguaikuéra eiratarýpe tata rendy'ípente oñembojy porãta. Upéicharamo tembiapo ñe'ẽasã rehegua og̃uahẽ ko'ápe peheichaháicha sapy'aitépe ojehecha mba'éichapa ikatukuaa térã ikatúta tembi'u rehegua mba'ehe'ẽ rehegua aguai ojejapo. Peikuaahaicha niko péva ha'e tembiapo che ajapóva ha katu peẽ pehecháramo ikatuha oñemyatyrõ ikatueténte ojejapóhína peẽma peikuaáta upéva. Upévare aguyje pehechahaguére tembiapo tapehasa porãite.